Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Ecuador y el mundo entero. Mi saludo a todos los amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. CGN Noticias Radio y Televisión presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. De la ciudad de Nueva York con Coral TV. Desde Italia, Radio Sensación y Discorama, bajo la dirección de Luis Sánchez Moreno. En Guayaquil tenemos Radio Guayacense, Gloria Visión, Postdata TV y una serie de emisoras y canales de televisión online que se conectan con nosotros para dar a conocer nuestras informaciones que damos a diario. Vimos un interesante comentario que hiciera el otro día el doctor Francisco Herrera Arauz, que es un gran analista político, en la cual considera que la Fiscalía, escúchenseme bien, que la Fiscalía debía haber hecho las investigaciones sobre una serie de problemas, entre ellos el problema de Progen, que no eran los periodistas los que tenían que hacerlo, pero los periodistas lo hicieron y ahora han salido mal parados los comunicadores sociales porque los están pagando los platos rotos por haber hecho esa investigación. Aquí vamos a poner el video de lo que plantea el señor doctor Francisco Herrera Arauz, cuál es su criterio al respecto. Corre video. Hoy en Ecuador, a un periodista andar haciendo el trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía del Ecuador es la gran culpable de todo este enredo, de todo este mierdero que han armado con el fin de socapar a ministros, funcionarios y demás del actual gobierno del presidente Noboa. La Fiscalía. No son los periodistas los que tienen que andar dándole, investigando a la Fiscalía. Un grupo de zarandajas que lo único que hacen es llenarle de vergüenza a este país. Sin embargo, los periodistas lo han hecho. Hemos comentado a riesgo de que se censure y se ataque por el caso Progen, que es el peor caso que más le ensucia al gobierno de Noboa y a la Fiscalía del Ecuador. Precisamente porque estos datos son los que tenían que ellos haber investigado y trasladado al juicio, porque ya los tienen, porque los datos que han salido, lo que varios periodistas han denunciado, han revelado, son originarios de los archivos de la Fiscalía, que se guardó todos estos datos, que los escondió con el fin de proteger a los ministros de Estado del gobierno de Noboa, a los funcionarios de Estado del gobierno de Noboa, a las asambleístas del gobierno de Noboa. Entonces, bien hace Hernán Higuera en decirle al país, a riesgo de su vida, a riesgo de su familia, hasta aquí llegué con el Progen. ¿Qué tal si la Fiscalía nos responde? Y ese grupo de politiqueros, en vez de andarse sumando a la solidaridad por carta, no hacen... Bueno, como ustedes saben, este doctor Francisco Herrera Arauz, de la capital de la República, es un excelente analista político. Y lo que él dice es verdad, porque dice que la Fiscalía tenía que haber investigado todos los casos graves que hay aquí en el Ecuador. El caso de Progen, el caso de la activista que fue asesinada. Todo eso tiene que investigarlo es la Fiscalía. No tiene que ser investigado por los periodistas, porque los periodistas son acuciosos, es que hacen la investigación, porque son periodistas de investigación. Entonces por eso lo hacen, para tratar de dar las pruebas pertinentes, pero que esas pruebas tenía que haberlo dado es nada más ni nada menos que la Fiscalía. Mira lo que le pasó al compañero de Coavisa. El compañero de Coavisa, que estaba dedicado a hacer investigación de Progen, terminó pagando los platos rotos porque parece que al gobierno no le interesaba que se enteren de las cosas que estaba pasando en Progen. Entonces, en primer lugar, votaron a su señora esposa porque era una empleada pública, la sacaron. Su hijo, que estaba haciendo su internado, lo sacaron.
Entonces, él se ha visto en la necesidad, escúcheseme bien, en la necesidad de ya no seguir haciendo la investigación, porque él tiene que proteger a su familia, a su esposa, a sus hijos y su integridad personal también, pues. Porque lamentablemente en estos momentos que los periodistas nos dedicamos a hacer investigación, podemos pagar platos rotos como pasó con el compañero de Ecoavisa. Ecoavisa protestó por lo que le están haciendo al compañero, pero él prefirió hacerse a un costado, no seguir con la investigación de Progen. Por ahí me he enterado también que dentro de la investigación de Progen también está uno de los señores Arroba, uno de los hermanos del señor Arroba, o uno de los hijos del señor Arroba, involucrado como burropié en el caso Progen. Imagínense ustedes. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pues, el gobierno no le interesa que esto se salga a la luz, entonces tratan de sancionar a los periodistas, buscarles las cuatro patas al gato a los comunicadores sociales, que son investigadores, para que se olviden del problema. Ahí está, si el caso de Silva. En primera instancia dijeron que era un suicidio, dijo el señor Reinberg, que era un suicidio. Ni siquiera le habían hecho la autopsia y dijo que era un suicidio. Entonces, si no hubieran venido los peritos médicos del extranjero, eso hubiera sido un caso que parecía simplemente hubiera quedado en la oscuridad. Pero vinieron personas del extranjero a ver qué había pasado y se encontraron que había sido golpeada en la parte de su cabeza y había sido estrangulada. Entonces, ¿de qué hablamos los periodistas? Las personas no pueden investigar. Mónica Silva estaba haciendo investigaciones y por eso la terminaron asesinando. Ya los periodistas, los investigadores que seguimos la pista de cosas negativas, nos pueden llegar a costar la vida. Así están las cosas en nuestro país, lamentablemente. Así que tenemos que cuidarnos los comunicadores sociales. Toda mi solidaridad con el compañero de Ecoavisa por haber sido su señora esposa, haber salido de su trabajo, le han buscado cuatro patas al gato y la sacaron. Y por otro lado, a su hijo que estaba haciendo el internado, no lo dejan terminar. ¿Cuál era el delito? Haber investigado el caso Progen. Ese era el delito. Así que yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Francisco Herrera Arau, que la Fiscalía era la que debía haber investigado todos estos casos y sacar las pruebas pertinentes, no los comunicadores sociales. Pero como la Fiscalía también trata de tapar ciertas cosas para proteger al señor presidente de la República, así están las cosas. Estuvo con ustedes su amigo y servidor, Carlos García Neira, en este espacio que está dando las declaraciones el señor doctor Francisco Herrera Arau, un excelente analista político de la capital de la República. Un abrazo aquí de la ciudad de Guayaquil y le damos también nuestro sentido pésame al abogado Raúl Avarelli, que ha perdido a su señora esposa en días pasados. Mi solidaridad con él. Un abrazo a la distancia.